El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, acompañándolos para llevarles la actualización de las noticias. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen jueves para todos. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que entra en la carrera en la contienda para la presidencia, lograr la nominación demócrata de cara a las elecciones del 2020. Tras meses de especulaciones, el ex vicepresidente confirmó este jueves a través de un video en la internet que se va a presentar a las elecciones primarias del Partido Demócrata para así aspirar luego a la Casa Blanca, una nominación que se disputan hasta el momento 20 aspirantes. Biden tiene 76 años, ya fue aspirante presidencial en el 88 y en el 2008, perdió en ambas contiendas. En Washington vamos a saludar a esta hora a Emiliana Molina, quien tiene el reporte. Emiliano, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, Joe Biden se suma a una veintena de candidatos demócratas que intentan derrotar a Donald Trump en el 2020. De hecho, su mensaje centrista, dicen expertos, que es una fortaleza para Biden, especialmente en la región conocida en Estados Unidos como el Rust Belt, que recordemos fueron esos estados que sufrieron un declive en la industria en los años 80 y que de hecho fueron algo negativo o una debilidad de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton en el 2016 y que de hecho le costó la presidencia. Las especulaciones en torno a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos del ex vicepresidente Joe Biden terminaron. En un video compartido en su cuenta de Twitter, el político de 76 años confirmó la noticia. Hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Amigos, Estados Unidos es una idea que es más fuerte que cualquier ejército. En la grabación, Biden aprovechó para cuestionar la gestión del actual presidente Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos asignó una equivalencia moral entre los que propagan el odio y los que tienen el valor de oponerse a él, y en este momento supe que la amenaza para esta nación era diferente a cualquier otra que hubiera visto en mi vida. El ex vicepresidente se refirió a las palabras que Trump profirió luego de que se desatara la violencia en Charlottesville, tras las tensiones raciales en 2017. Estamos en la batalla por el alma de esta nación. Creo que la historia nos hará recordar 4 años de este presidente y todo lo que abarca como un momento aberrante en el tiempo. Pero si le damos a Donald Trump 8 años en la Casa Blanca, alterará para siempre y fundamentalmente el carácter de esta nación. Biden tendrá que medirse en las elecciones primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura de cara a los comicios de 2020. En total son 20 los aspirantes que han confirmado que lucharán por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales. Biden ya fue aspirante presidencial en 1988 y 2008, aunque perdió en ambas contiendas electorales. Actualmente las encuestas sitúan a la cabeza al senador Bernie Sanders, seguido por el ex vicepresidente Biden, pese a no haber anunciado hasta hoy formalmente su candidatura. Trump aprovechó su plataforma en redes sociales para darle la bienvenida a Joe Biden a estas presidenciales del 2020 con un tono un poco sarcástico, mientras que algunos analistas lo aplauden por su mensaje centrista y aseguran que sería un gran alivio para la nación, especialmente por su larga trayectoria en la política estadounidense. Yo esperaría que el vicepresidente Biden va a tener una postura que va a seguir apoyando el movimiento democrático y el movimiento hacia una transición democrática en Venezuela. Yo creo que va a tratar de facilitar eso. Yo creo que también vamos a ver que va a seguir apoyando, va a seguir proveyendo ayuda humanitaria o apoyando esfuerzos para movilizar ayuda humanitaria por parte del gobierno de Estados Unidos, así como con contrapartes en otros países. Y también yo creo que va a tratar de utilizar no solo las alianzas y movilizar a países aliados, sino también al sistema multilateral. Bienvenido a la carrera, dormilón Joe. Solo espero que tenga la inteligencia, con muchas dudas, para llevar a cabo una campaña primaria exitosa. Será desagradable. Usted estará tratando con personas que realmente tienen algunas ideas muy enfermas y dementes, pero si lo logra, lo veré en la puerta de salida. El lunes será el primer acto de campaña de Joe Biden y continuará por los estados como Iowa y New Hampshire, que son algunos de los primeros en votar. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por tu reporte desde la capital estadounidense. En Vladivostok, en el extremo oriente ruso, se ha llevado a cabo la primera cumbre entre el presidente Vladimir Putin y Kim Jong-un de Corea del Norte.
Putin ofreció ayuda para descongelar los diálogos que buscan la desnuclearización de la península coreana. Explicó que Pyongyang solo exige a cambio garantías de seguridad. El presidente ruso aseguró que no hay secretos ni conspiración ante Estados Unidos por sus conversaciones con Kim. Esta cita se produce 2 meses después de la cumbre fallida del líder norcoreano con Donald Trump. Rusia y Corea del Norte afianzan lazos. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un cumplieron con su primer encuentro. La ciudad de Vladivostok fue el escenario escogido por las delegaciones para abordar temas de interés internacional y cooperación. Estamos contentos con los resultados de las conversaciones, tanto yo como mis colegas. El presidente Kim Jong-un es una persona bastante abierta, mantiene un debate libre sobre todas las cuestiones que figuran en el orden del día, las relaciones bilaterales, las cuestiones relacionadas con las sanciones, las Naciones Unidas, su relación con los Estados Unidos y por supuesto el tema principal, la desnuclearización de la península de Corea. Putin ofreció ayuda para descongelar los diálogos sobre la desnuclearización en la península y explicó que Pyongyang solo exige a cambio garantías de seguridad. ¿Qué es la desnuclearización? Es en cierta medida el desarme de Corea del Norte. Por supuesto, he hablado de ello todo el tiempo y puedo confirmar una vez más que la parte norcoreana también habla de esto. La República Popular Democrática de Corea necesita garantías de su seguridad y soberanía. Si los socios de Corea del Norte, y me refiero en primer lugar a los norteamericanos, demuestran la voluntad de un diálogo constructivo, no habrá otra forma de hacerlo que a través de las conversaciones. Creo que es la única manera, pero mejor pregúntenle a Kim, que está de acuerdo, y en qué cosas tampoco no lo está. Kim Jong-un además pidió al mandatario ruso un trabajo coordinado para explorar las formas de alcanzar un acuerdo y garantizar la paz de la región. La situación en la península coreana es de gran interés para toda la comunidad internacional. Espero que nuestras conversaciones sean un evento importante para evaluar esta situación juntos, intercambiar puntos de vista sobre la situación y sobre cómo resolver este problema juntos. Ambos líderes asistieron a una exhibición y luego participaron en una cena de gala donde compartieron un brindis. Según expertos, Putin recibió a Kim con la intención de mostrar que Estados Unidos no es la única potencia con suficiente influencia para involucrarse en las negociaciones. Al respecto, el mandatario ruso negó que su gobierno y Pyongyang estén conspirando contra Washington después de que la reunión en Vietnam entre Kim y el presidente Donald Trump fracasara. Agregó que transmitirá a la Casa Blanca y a China su postura sobre la crisis nuclear coreana. Estados Unidos afronta el mayor brote de sarampión desde que la enfermedad fue declarada como erradicada del país en el año 2000. El Centro para el Control de Enfermedades confirma que son más de 670 las personas que contrajeron el virus. La comunidad más afectada está en Nueva York. La crisis de salud pública ha alcanzado tal punto que la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre este tema. Alejandro Rincón tiene el reporte hasta ahora. Alejandro. Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de las Américas. El brote de sarampión ha llegado a nivel tal que es el peor del cual se tenga registro desde el año 2000, cuando el Centro para el Control de Enfermedades decretó que el virus estaba completamente erradicado de territorio de la Unión Americana. Este nuevo brote en particular se ha visto fortalecido por la resistencia de ciertas comunidades a inmunizar a los niños por una serie de creencias y de información falsa que se distribuye sobre el supuesto peligro que representan las vacunas para los menores de edad. La crisis de salud pública es tal que la Organización Mundial para la Salud ha activado ahora mismo una jornada mundial sobre la importancia de la inmunización, y este 2019 se ha hecho referencia especial al caso del brote del sarampión en los Estados Unidos y en particular en Nueva York, donde está la mayoría de casos a nivel de la Unión Americana, para recordar la importancia de proteger a los niños a través de la inmunización. Es por eso que la Secretaría General de Naciones Unidas y en particular el sistema del organismo internacional a través de la Organización Mundial para la Salud ha enviado el siguiente mensaje. El secretario general le da la bienvenida al inicio de todo lo que estamos conciliando ahora mismo por la preocupación que tenemos de las millones de vidas que cada año intentamos proteger. De acuerdo a las autoridades de salubridad, 20 millones de vacunas han sido llevadas a niños también alrededor del mundo, particularmente por el incremento de los casos de sarampión, en los que hemos dado cuenta que hay un avance, según se ha reportado, en un 300%.
Las estadísticas vigentes son las que hacen las autoridades sanitarias renovar estas voces de preocupación por el brote de sarampión. Por lo menos en 20 estados de la Unión Americana hay brotes activos de sarampión. 671 personas enfermas ahora mismo y solo en Nueva York 390 casos confirmados. A la luz de esta circunstancia pedimos el concepto de una doctora, una médico pediatra, quien nos recuerda por una parte si tiene sentido o no que los padres de familia sigan resistiéndose a vacunar a los niños contra el sarampión y en general contra todo tipo de enfermedades y en particular el sarampión como virus, ¿qué tan peligroso es? El sarampión es bien contagioso, uno puede tener fiebres altas, tos, puede parar en el hospital con neumonía, una infección de los pulmones, con infección de cerebro y puede causar hasta muerte. En verdad no hay ninguna religión que dice que uno debe vacunar, eso es ciencia, la ciencia se ha determinado que así podemos proteger a nuestra gente y así podemos salvar vidas. A propósito de este brote de sarampión y de la Jornada Mundial sobre la importancia de la inmunización liderada por la Organización Mundial de la Salud, que hace parte del sistema de Naciones Unidas, hay una estadística que comparte este organismo internacional que es verdaderamente preocupante. En el año 2017, más de 1,5 millones de niños en todo el mundo murieron justo porque no tenían al día sus esquemas de vacunación. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Alejandro. Y Estados Unidos reitera que la salida a la crisis en Venezuela tiene que pasar por unas elecciones libres. Así lo aseguró este jueves el encargado especial de la Unión Americana para el caso venezolano, Elliot Abrams, quien agregó que la Casa Blanca seguirá respaldando el proceso de transición democrática en el país suramericano. El funcionario del Departamento de Estado afirmó que la comunidad internacional tendrá un papel fundamental en la recuperación de Venezuela, pero que las decisiones deben ser tomadas por los propios venezolanos. El discurso del funcionario fue interrumpido por una activista que defiende el régimen de Nicolás Maduro, quien pidió a la Unión Americana no intervenir en Venezuela. El estado actual de las cosas no es normal para Venezuela, no es aceptable para los venezolanos. Y yo estoy completamente convencido de que no es el destino de los venezolanos. La historia de la nación nos recuerda el tremendo potencial que Venezuela ha tenido y lo que el país sería a pesar de este gran desastre. ¿Cómo es que la nueva Venezuela luce? Simplemente imaginen una Venezuela donde ustedes puedan pagar por una comida usando los bolívares que usted tiene en su bolsillo. Imaginen una Venezuela donde no hay apagones y agua limpia sale cuando usted abre la llave. Imaginen una Venezuela donde los huevos no son un lujo, sino que hacen parte de la dieta de cada familia. Imaginen una Venezuela con internet 5G y donde no hay ningún tipo de censura por parte del gobierno. Una Venezuela, un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, donde no tienes que hacer fila para esperar ser atendido en una estación de gasolina. Abrams también se refirió a la invasión de un grupo de activistas pro régimen de Maduro a las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Washington. Aseguró que las organizaciones llamadas Code Pink están violando la ley y deben retirarse de esta sede diplomática. Piensen en cualquier capital del mundo, y un grupo de personas va a una embajada extranjera, podría ser la estadounidense, la canadiense, podría ser la venezolana, y entran y la toman y dicen al embajador: ustedes no pueden entrar aquí, nosotros hemos decidido quedarnos aquí. No hay ninguna capital en el mundo, ningún gobierno en el mundo que permitiría eso, ninguno, y no lo vamos a permitir nosotros tampoco. Es claramente una violación de las leyes, es territorio soberano venezolano, no tienen ningún derecho de estar ahí, así que tendrán que irse. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Eso primordialmente será un asunto que será discutido entre el embajador Vecchio y los oficiales de seguridad. Recuerdan al mayor de la Fuerza Armada de Venezuela, Hugo Parra, el mismo que ante las cámaras de NTN24 huyó del régimen de Nicolás Maduro hace 2 meses en medio de ese intento de ingreso de ayuda humanitaria. En el programa La Noche de NTN24, su madre denunció que por las intimidaciones del régimen, él debió escapar de su casa en el estado Táchira y llegó a Colombia.
Mi mayor, sabemos que no puede conversar mucho. Hace 2 meses, las cámaras de noticias RCN y NTN 24 registraron el momento en el que el mayor Hugo Parra decidió sublevarse a Nicolás Maduro y apoyar a Juan Guaidó. Un mensaje para Venezuela. La libertad viene pronto. Que viva Venezuela, nuestra patria querida. Libertad. Una decisión que para muchos fue heroica, excepto para el chavismo, quien la emprendió contra su familia, puntualmente contra su madre de 78 años y enferma de cáncer. ¿Qué represalias tomó el régimen de Nicolás Maduro contra usted y contra su familia? Casi nada. El hecho de ser la mamá del mayor Parra, me allanaron la casa y no he podido entrar. Mis vecinos, que tengo comunicación con algunos, me dicen que están allí todavía. Sin mediar palabra, hombres armados al servicio de Maduro la sacaron de su casa donde vivía hace 40 años. La allanaron y allí se quedaron. Se apoderaron de la casa, me dijeron allí en la entrada de la urbanización que han sacado cosas de nuestra casa. No sabemos absolutamente nada porque nosotros estamos aquí en Colombia. A pesar de los problemas que le produjo la decisión de su hijo, para ella el mayor Parra sigue siendo un héroe. ¿Usted hoy se arrepiente de que su hijo haya tomado esa decisión hace 2 meses? No, en lo absoluto. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y lo quiero ver nuevamente en Venezuela, con una Venezuela libre y de los venezolanos. Ahora solo espera encontrar medicinas para tratar el cáncer que padece y algún día recuperar su casa y así volver a Venezuela. Ojalá Dios, todos los militares apoyaran al presidente interino Juan Guaidó. El Día del Bioanalista en Venezuela ya no es un motivo para celebrar. Por el contrario, los empleados de laboratorios aseguran que esta es una fecha en la que recuerdan la crisis que viven a diario por la falta de insumos para atender a los pacientes. Hoy se concentraron en Caracas. Estos profesionales le dicen al régimen de Nicolás Maduro que ni África está tan desamparada como Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los bioanalistas aseguran que no tienen nada que celebrar y mucho que reclamar. En la mayoría de los laboratorios que funcionan en los hospitales públicos no hay reactivos para realizar exámenes preoperatorios o para detectar algún tipo de enfermedad. Si una persona sospecha que pueda tener hepatitis, HIV o paludismo, no son detectados a tiempo y corren el riesgo de perder la vida. La presidenta del Colegio de Bioanálisis de Caracas asegura que el país está a niveles de África. Enfermedades emergentes y reemergentes en este país que estaban erradicadas hace muchos años. Como dijo la licenciada Judy, nosotros somos exportadores de malaria y ni siquiera podemos darle al pueblo venezolano un diagnóstico de malaria. Epidemiológicamente no tenemos los boletines para saber cuántos venezolanos tienen malaria, entonces creo que sí estamos como África. Mientras que los bioanalistas de la escuela de la Universidad Central de Venezuela aseguran que un examen médico pudiera costar hasta $50 versus un sueldo que no supera los $4 por mes. Un perfil de hepatitis tienes que hacer, porque no sabes qué hepatitis es, entonces tienes que hacer hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Entonces eso más o menos serían como 250.000, 300.000 bolívares soberanos. Entonces eso es algo que no todo el mundo con un sueldo de 30.000 bolívares puede costear. Sí, en los privados, prácticamente los laboratorios privados se cobran en dólares porque todos los reactivos son en dólares. Y si no, lo cobran en bolívares al precio del día. El seguimiento para pacientes crónicos y la orientación de diagnósticos en Venezuela es prácticamente nula. No es constante la dotación. Estamos poniendo pañitos de agua tibia cuando se nos presenta la crisis. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué va a hacer el venezolano que no puede ir al laboratorio privado a pagar 200, 300.000 bolívares por una simple prueba de laboratorio? No lo pueden hacer. ¿Y qué va a pasar? Se morirán, no podrán hacerse su tratamiento, no podrán hacerse su cirugía. Y mientras tanto nosotros tenemos que estar en los servicios diciéndole a los pacientes con mucho dolor, no hay cómo atenderlos. Los más afectados siguen siendo los adultos mayores. Para ellos es prácticamente un vía crucis estar de hospital en hospital
para poder ser atendidos. Bueno, la frustración que he sufrido es por eso, precisamente, porque como no hay los insumos, entonces yo tengo que estar mendigando de un sitio a otro para que me puedan atender. A veces en una institución, en otra, y a veces no. Pues. Tras 20 años de revolución, ¿qué le ha dejado? Frustraciones. ¿Qué dice ese cartelito, señor? Ese cartelito dice: bioanalistas, exigimos sueldos justos y dotación de los laboratorios. Auxilio. Según la Federación de Bioanalistas de Venezuela, 40% de estos profesionales se han tenido que ir a otros países buscando un mejor futuro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por tu reporte desde Venezuela. Hablamos ahora del Partido Popular de España. Ha postulado al venezolano Leopoldo López Gil como candidato número 13 en la lista para optar por un escaño en la Eurocámara. El padre del detenido opositor Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario en Caracas, inscribió su candidatura hoy en Madrid. Marcelo Moncayo, desde la capital española, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. El Partido Popular, dirigido por Pablo Casado, decidió nombrar como candidato a las elecciones europeas a Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, luego de que el presidente madrileño Ángel Garrido decidiera abandonar el partido para irse a Ciudadanos, dejando vacante una posición en las candidaturas de ese partido. En diciembre del 2016, el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también del Partido Popular, concedió la nacionalidad española a Leopoldo López Gil y a su esposa Antonieta Mendoza, a quienes consideró perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Vengo de aceptar una gran responsabilidad, con mucha humildad, y para mí un honor que el Partido Popular haya pensado en mi persona como uno más para llevar la voz, no solamente del Reino de España, sino también de los países latinoamericanos y en especial de Venezuela, al Parlamento Europeo. Esto es la consecuencia de muchos años de trabajo, de amistad, de colaboración, particularmente con el presidente del PP, el señor Pablo Casado, pero también con muchos de los diputados, algunos de los cuales me acompañan aquí, la diputada Levy, el diputado José Ramón García, quienes han estado muy vinculados al tema de los venezolanos en este país. Y no solamente en este país, sino allí donde se está pasando tanto trabajo por la falta de libertad y la falta de justicia. A eso, la voz que se le llevará al Parlamento es una voz que siempre estará defendiendo la justicia, la libertad, la igualdad para todos los ciudadanos que vivan en democracia y particularmente en esta Unión Europea, que es una gran unión, es la segunda potencia económica del mundo y debe seguir así. Esta tarde, Leopoldo López Gil hizo oficial su candidatura luego de registrarla en la Junta Electoral Central. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. México ofrecería disculpas si se comprueba que sus militares violaron la soberanía de los Estados Unidos. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el incidente en la frontera de Texas en el que soldados mexicanos confrontaron a 2 elementos de la Guardia Nacional estadounidense e incluso desarmaron a uno de ellos. El jefe de Estado respondió que la Cancillería está adelantando las investigaciones del caso denunciado por el presidente Donald Trump y que derivó en una nueva amenaza de cierre de la frontera. López Obrador aseguró que fue un malentendido y ya fue aclarado, pero que de ser necesario está dispuesto a enviar una nota y ofrecer disculpas formales. Queremos que sea una relación respetuosa, de buen entendimiento, que si hay algún incidente se pueda aclarar como se ha hecho y que no pase a mayores. Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecer las disculpas que se requieran. Otro alcalde asesinado en México. Las autoridades han confirmado la muerte de Marisela Vallejo Orea,
alcaldesa del municipio de Mixtla, de Altamirano, estado de Veracruz. Esta mujer, junto a su esposo y a su chofer, han sido abordados por hombres armados cuando transitaban por una carretera federal. Vallejo recibió varios disparos, igual que sus acompañantes. La representante de Morena había denunciado amenazas de muerte. La organización Boy Scouts en Estados Unidos está envuelta en un escándalo. Nuevos datos han revelado que el número de adultos que habría cometido abusos sexuales es mayor al que se creía anteriormente. 12.000 niños habrían sido víctimas de estos abusos sexuales entre el 44 y el 2016. En Miami, Paola Serna tiene el reporte hasta ahora. Paola, una buena tarde. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo a las cifras dadas a conocer de este último reporte de investigación en contra de la organización de los Boy Scouts de América, serían 2.800 líderes o ex líderes de este organismo que se suman para un total de 7.800 en total que habrían cometido actos sexuales en contra de menores de edad durante décadas. Esto básicamente pues es el nuevo escándalo en el que se encuentra esta organización de los Boy Scouts. Hablamos aquí en la ciudad de Miami con el ex fiscal estatal de la Florida, Eric Padrón, quien nos comentó que pudiera enfrentar este organismo y cómo también pudieran hacer las víctimas para demostrar que estos hechos en su contra, particularmente los delitos sexuales, fueron cometidos. Primeramente, para la organización, las demandas civiles, los daños y prejuicios van a ser millones de dólares, dependiendo también de la cantidad de personas que se puede comprobar que fueron abusados. Y después tenemos lo que es la parte penal. Muchos de estos estados, después de todos estos escándalos, han quitado el límite de tiempo para acusar a alguien de abuso infantil o abuso de menores de edad. Entonces, yo supongo que las autoridades van a ver qué va a pasar con el caso civil y a ver si con ese caso pueden entonces buscar pruebas para un caso penal. Yo no sé cuál es el presupuesto de Boy Scouts, pero yo dudo que sea cientos de millones de dólares. Lo que puede suceder es que ellos se declaren en bancarrota y así entonces las víctimas no van a poder buscar nada. Simplemente que una culpabilidad, pero no van a poder recuperar ningún tipo de fondo. La ley permite que después de que uno recuerda el incidente, porque se reconoce que hubo una experiencia traumática para una persona, tiene X cantidad de años en acusar al individuo. ¿Qué pasa? Las autoridades toman los datos. Lo que hacen después es a ver si otras personas que eran parte del grupo también tuvieron una experiencia similar. Y después también entrevistan a la persona si él decide entrevistarse. Los abogados de los afectados en conferencia de prensa aseguraron que dentro de la organización de los Boy Scouts de América hay un sistema de encubrimiento y negación sobre lo que ha venido ocurriendo y también dijeron que tienen suficientes archivos sobre depredadores sexuales que datan de la década de los 40. Cuando miramos esos archivos también los vimos en Nueva York. Hay por lo menos 130 en los archivos que buscamos solo en Nueva York. Cuando miramos esos archivos también los vimos en Nueva York. Hay por lo menos 130 en los archivos que buscamos solo en Nueva York. Y así ha sido subreportado, subrevelado y un peligro real conocido por Boy Scouts of America y también por sus expertos. Nunca antes ha sido revelado hasta hoy. Basándose en el testimonio de un experto contratado por los Boy Scouts que ha estado revisando los archivos de perversión durante 5 años, dijo que hay más de 12.000 víctimas identificadas en esos archivos. Más de 12.000 víctimas. Por su parte, la organización de los Boy Scouts de América lamentó y se disculpó por lo que ha venido ocurriendo en contra de esos menores durante décadas. Mientras tanto, los abogados han pedido a todas aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de abuso sexual de esta organización que se atrevan a denunciar. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Diálogo estancado en Nicaragua, pese a los pocos avances de la mesa de negociación para buscar una salida a la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace un año. El régimen de Daniel Ortega informó que tiene la disposición de llegar todos los días a la sede de los encuentros y conversaciones, esperando la asistencia de la contraparte representada por la Alianza Cívica. La delegación gubernamental explicó que han comunicado esa intención a los representantes del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que participan como testigos y acompañantes del proceso. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó esta semana que no va a retomar el diálogo hasta que el régimen no cumpla sus promesas, entre ellas liberar a todos los considerados presos políticos.
El gobierno de Sri Lanka desplegó cerca de 10.000 militares en todo el país con poderes especiales de búsqueda y detención sin orden judicial después de los atentados a iglesias y hoteles de lujo el domingo pasado. Los uniformados buscan a los autores intelectuales de estos ataques que dejan al momento 359 muertos y 500 heridos. Entre tanto, el secretario de Defensa puso su cargo a la orden tras divulgarse que los servicios de inteligencia tenían información sobre los ataques y pudieron haberlos prevenido. Redoblan la seguridad en Sri Lanka ante nuevas amenazas de ataques terroristas. Las autoridades cerraron el tráfico de la calle del Banco Central y la carretera principal del aeropuerto de Colombo por alertas de bomba. Son un grupo y hay bastantes individuos y de este grupo el líder de ellos se ha suicidado en el hotel, pero lo que estamos investigando es intentando averiguar si hay otras personas involucradas en ellos. Este jueves una nueva explosión se registró a 40 kilómetros de la capital sin que se reportaran víctimas. Las calles están blindadas, miles de efectivos continúan la búsqueda de los autores materiales. La policía divulgó este jueves imágenes de los sospechosos e informó sobre la detención de varias personas que podrían estar implicadas en los hechos de violencia. Hemos arrestado a más de 70 sospechosos en las redadas llevadas a cabo en diversas áreas del país y como parte de las investigaciones. De los 70 sospechosos, 33 están detenidos por el Departamento de Investigaciones Criminales y están siendo interrogados. Entre los 33 sospechosos hay 4 mujeres. 4 sospechosos están detenidos por la Unidad de Investigación Terrorista y son interrogados. Entre los 4 sospechosos hay una mujer. Todas las iglesias católicas del país siguen cerradas tras la ola de atentados registrados el domingo de Resurrección. Las autoridades eclesiásticas anunciarán las próximas horas si deciden cancelar los rezos previstos para esta semana, y los cristianos podrán seguir las plegarias a través de la televisión en sus casas. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Religiosos Musulmanes instó a quienes profesan esta fe a rezar en sus hogares y a no acudir a las mezquitas para evitar riesgos y por temor a represalias. Entre tanto, se incrementan las críticas a la respuesta de la policía ante la tragedia. El secretario de Defensa de Sri Lanka renunció hoy a su cargo después de que se revelara que los organismos de seguridad del país recibieron con antelación información sobre los atentados. Vida bajo los escombros. En las últimas horas se conoció este video. Muestra el rescate en Siria de una mujer que quedó atrapada después de que el edificio en el que ella vivía colapsara por cuenta de una explosión. Los equipos de socorro localizaron a una mujer que sufrió heridas de consideración. El estallido se registró en una localidad que es controlada por fuerzas rebeldes ubicada en el noroeste del territorio sirio. Vamos a decirles a ustedes que en una hora volvemos con un nuevo repaso de la información internacional en los titulares de la hora y que nos puedes seguir a través del Twitter. En Twitter nuestra cuenta es @NTN24 y en la web la ampliación de todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.